saludándole a cada uno de los que están conectados, a los amigos, hermanos que nos ven y sean bienvenidos al primer episodio de Reino o Nada. Estamos con un tema central que es ansiedad y esperemos que el Señor sea abriendo todas nuestras expectativas y que el Señor sea guiándonos a medio de lo que vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí con mi pastor que nos va a dar pequeñas reflexiones, pequeñas pautas para poder avanzar y seguir avanzando. Y estamos con nuestro hermano Stalin. Pues el tema de la ansiedad es un tema real y del que muchas veces se oye por miedo al que dirán, pero hoy no estamos solos, así que tú tampoco estás solo ahí. Vamos a hablar directamente de lo que está pasando con nuestros sentimientos, sobre todo sobre este sentimiento que es la ansiedad. Ya sabemos que a veces no lo podemos controlar, pero sí en el nombre de Jesús. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor. Saludos pues a todos los que nos ven en este programa que estamos realizando y esperamos que sea de gran bendición y podamos ayudar a alguien que tanto lo necesita. Seguro que lo vamos a alcanzar en el nombre del Señor Jesús. Estamos de lleno en la materia, amén. Vamos a entrar directamente sobre el tema, tenemos algunas preguntas para contestarlas. Igual ustedes ahí, si están ahí conectados o después que nos vean, porque obviamente se va a subir videos después. Así que nada, comenten si les ha pasado, si siguen en esta situación. Todos somos aquí personas, no vamos a juzgarles, más bien queremos ayudarles, queremos orar por ustedes también. Entonces vamos a empezar sobre la primera pregunta. La primera pregunta pues dice, desde el punto de vista de nuestra sociedad actual, ¿por qué creen que la ansiedad se ha convertido en la epidemia silenciosa de nuestra generación? ¿Qué nos está exigiendo en el entorno que nos cuesta tanto procesar, mi pastor? Bueno, mi hermano Stalin, este es un tema muy interesante, muy necesario, ya que muchos padecemos, podemos decirlo, incluyéndonos que todos tenemos un momento de crisis. Claro. Y créanlo que es bueno, es saludable tratar este tema de la ansiedad. Sí, es verdad que este es un tema silencioso que se sufre y como decía su pregunta, de pronto es algo como oculto que muchas veces no es público, poco lo conocen, poco lo saben, pero hay mucha gente que lo está padeciendo en silencio y es considerado, pues en este caso, como lo formula la pregunta, como una epidemia, porque esto no es solamente lo podemos sufrir aquí, pasa solo en mi casa, solo en mi entorno, sino que esto es a nivel mundial. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Creo yo que es en esta generación en que tenemos, donde la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho y donde que cada persona está vinculada a un artefacto como es el celular, donde ahí nos podemos conectar a las redes sociales. Entonces, en las redes sociales pues influye mucho, porque hay mucha información, hay mucha oferta, mucho mercado, podemos hablar en todos los temas, Claro. como es el tema de pronto sentimental, el problema comercial, económico, donde hay mucha podemos decir, información a veces positivas, negativas, y donde que la gente es influida por este sistema de las redes como el internet, hablemos del Facebook, hablemos de otras páginas, donde las personas tienen mucho diálogo, muchas conversaciones, muchas conexiones con más allá del entorno que nos rodea, es decir, la familia, la vecindad o el pueblo donde vive. Entonces estamos conectados a un mundo globalizado, donde que cada persona le dan ofertas a alcanzar y muchas veces no se llega a alcanzar por los diferentes factores, motivos.
y entonces se meten en temas de pronto, o nos metemos en temas que de pronto no vamos a poder alcanzar. Entonces, uno de los factores que se llega a este estado de ansiedad. Claro. Otro ámbito es, ahorita como que se me vino algo, y más bien en esta generación que estamos pasando, más de los 90, porque una pregunta, ¿qué generación es usted? ¿En qué año nació? 75. 75. Claro, entonces son de los 60, 70, 80. Nosotros ya somos de los 90. No me imagino usted en su forma de, cuando ha de haber crecido en su adolescencia, en su juventud, no, usted ha sentido este sentimiento de la ansiedad, o quizás no fue un tema que hoy en día es muy chocante, porque en la generación de ahora no sabemos cómo enfrentar esta situación, este sentimiento. Usted, que ya tiene un poco de experiencia, por favor, indíquenos cómo podemos procesar esto. Porque la verdad, yo como tengo 30 años, yo a veces sí he sentido este sentimiento. Y gracias a Dios por la oración constante, yo sí me he mantenido fuerte. A pesar de muchas circunstancias, Dios ha sido el punto central. Pero no muchas personas conocen esto, sino que ayúdenos por favor a entender cómo puede una persona sacar este sentimiento que es de la ansiedad. Bueno, sí, de que yo recuerdo, era hasta un término poco común, no muy conocido, no se conocía mucho del término del estrés, de la ansiedad. En el tiempo que yo recuerdo, muy poco se trataban estos temas. Pero como ahora decía que vivimos un mundo globalizado y donde han aparecido muchos temas que nos hacen sufrir, en este caso como en la parte de la ansiedad. Como la ansiedad es un estado de angustia, donde por medio de los sentimientos la persona llega a sufrir, y entonces, y como decíamos al inicio, que el sistema de lo que es las redes sociales es algo muy personal, muy particular, donde anteriormente no habían estos sistemas. Claro, como el internet, no que ahora existía. En antes, pues, lo único que se miraban en la televisión, de pronto unos pocos canales, habían unas revistas, y de pronto era más controlado el niño, el joven, no había demasiado abierto al mundo, o no era alcanzable llegar a tan lejos, pero hoy en esta generación podemos decir el mundo lo traemos a la casa. Ajá. No sabemos cómo ser adultos ahora. Eso. Entonces ahorita un niño de 5 o 6 años, claro, ya no se puede comparar con el tiempo de, por lo menos en mi época, ¿no? Sí, ahora los padres es decir, toma, entretiénete, para no escucharlo llorar o cualquier cosa. Lo mantienen ahí, eso hace que la dopamina, los colores que tiene intensamente, hace un efecto muy emocional al niño, si no se lo controla desde allá. Entonces creo que viene desde ahí. Así es. Y yo creo que este es un tema de que no podemos decir echarle la culpa a la responsabilidad al aparatito que es el celular. Realmente el tema se trata es que no estamos preparados a este sistema, a esta tecnología, y donde que este sistema o esta tecnología no hemos sido educados, en este caso los padres, para poder formar e instruir a nuestros hijos. Entonces el tema no radica en el artefacto o de pronto en la página o en las redes, sino tiene que ver con nuestra formación, con nuestra educación. Entonces hoy en día la educación en muchas personas más se confían de pronto en lo que se aprende en las redes, en criterios, opiniones de lo que los demás dicen o lo que los niños aprenden en lo que oyen, lo que visualizan. Entonces yo creo que este es un tema o un factor
de que está llevando a la ansiedad hoy en día a esta generación. Es algo que arrastra desde Sí, muy pequeño. que sufre, ¿no? Ujú. Que sufrimos, y en todo ámbito, en toda área, a toda edad. Esto no se está limitando solamente a los niños, los jóvenes, Claro. sino aún hasta las personas adultas. Me imagino. Ahora que ya es un poco más ya se tiene más conocimiento del tema y ya se sabe qué es lo que es la ansiedad. Las personas ya saben, cualquier cosa es, ay, tengo ansiedad, tengo ansiedad. O sea, todo lo meten a este tema. Entonces, me imagino que si no puedes y si no tienes la constancia de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, voy a enfrentarlo, tengo que enfrentarlo y saber de tener este sentimiento de poder cambiar. Entonces, eso mismo, todo lo que se está acotando. Pedrito. Escuchando detenidamente, eso es un punto que nos afecta en torno de manera casi inconsciente, conectado directamente con lo que acaba de exponer nuestro invitado. Quiere sonar de otra manera, la palabra es que pasamos hoy día global e internacionalmente, pasamos conectados. Estamos siendo, la mayoría de la juventud, de la niñez, adolescencia, está siendo afectada en el ámbito de que las redes las manejan diferentes niños de temprana edad, y eso afecta al mundo ámbito, porque por decir un niño dependiendo de la edad, para que no nos interrumpas, a veces los padres cometemos el error de darle un dispositivo a donde se conectan, y ahí viene arrasando la materia, la raíz de todo. Y por eso mi pastor nos explica de la manera cómo podemos evitar estos puntos para no llegar a ese percance. Claro. Porque hay muchas actividades que se pueden corroborar para no llegar a este punto. Sí, incluso hoy nuestra generación, como ya ha estado arrastrando esto y como ya ven el resultado de lo que es este aparatito, porque ya tenemos mucho tiempo usando el celular. Entonces, ya hoy como que ya tenemos conciencia. Conozco algunos padres que incluso a sus hijos no les dan el celular a partir desde los 15 años, 16 años, y los mantienen ahí rectos. Es decir, no te voy a dar un celular hasta que aprendas a comportarte o ser consciente de lo que eres, de la persona que eres. Y bueno, entonces eso lo están haciendo muy bien, muy bien. Felicito a todos los padres que lo están haciendo. Por favor, eviten darle celulares a los menores de edad si no saben controlar sus sentimientos, porque ya a partir de los 12 años ya tienen conciencia, ya saben qué es bueno o malo. Entonces, por favor, y si le dan, denle tiempo para usarlo, o denle tiempo solo para usar en tareas, pero ustedes manténganse al tanto de lo que ven, porque el celular conlleva mucha responsabilidad y se puede ver cualquier cosa. Entonces, para evitar la madurez después de sus hijos, podemos solucionarlo a tiempo. La siguiente pregunta, Pedrito. La siguiente pregunta: ¿cómo podemos identificar la línea delgada entre el estrés normal provocado por las responsabilidades diarias y un cuadro de ansiedad que ya requiere atención y cuidado y límites urgentes? Bueno, podemos diferenciar entre lo que es el estrés y la ansiedad. Es que el estrés se caracteriza más, son en los factores de un agotamiento mayormente físico, de pronto también un cansancio mental, de pronto de una ardua labor, de una alta responsabilidad, de pronto objetivos no alcanzados. El estrés tiene esa característica, que también llega a tener unas similitudes con la ansiedad en el tema de que también pues produce un nerviosismo, de pronto una actitud de pronto de desconfianza. Entonces el estrés se lo puede ayudar pues con un paseo, con un deporte, con un entretenimiento,
que mayormente pues son situaciones que nos van a ayudar en el estrés. Pero lo que es la ansiedad, eso es cuando se golpean más los sentimientos. Es decir, llega a más allá, es un tema más profundo, que podemos también llegar a lo que es el alma, ¿no? Entonces, esa persona tiene una aflicción de espíritu, donde que esa persona siente un miedo, una angustia, un terror, un miedo o una amenaza o al fracaso. De pronto esa persona tiene un pensamiento de que no va a alcanzar los objetivos y más allá una amenaza, que en este caso es miedo. Entonces, esa es la diferencia entre el estrés y la angustia. Entonces, para poderla diferenciar, repito, la ansiedad tiene que ver mucho con los sentimientos. Entonces, uno de los problemas que tiene la ansiedad es la falta de confianza. Más que el estrés, es un agotamiento más caracterizado en el tema físico, mental. Claro, incluso hay un personaje de la Biblia, hablando de Pedro, no nuestro amigo Pedro, sino Pedro, él tuvo un estrés agudo y una crisis de control cuando le rodearon. Es que él estaba rodeado de muchos guardias, entonces me imagino que al estar en esa situación, él también ha de haber sentido esta angustia. Cuéntenos más, por favor, sobre la historia de Pedro. ¿Sí ha leído este personaje? Sí, no solamente el caso de Pedro, sino de muchos. Sí, obvio. Es decir, que la ansiedad no podemos decir que solamente es en esta generación. Siempre el ser humano, pues, desde una vez que cayó, en este caso se apartó de Dios, vino el sufrimiento, vino el dolor, ¿no? Entonces Pedro no es la excepción, Moisés no es la excepción, Elías no es la excepción. Entonces el apóstol Pedro también tuvo sus momentos difíciles, claro, donde él pensaba de alguna manera que podía solucionarlo en su momento él mismo, pero en algún momento sintió que no podía avanzar más. Y una de las expresiones que Pedro recuerdo que decía: Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Porque la fe es una herramienta para combatir el miedo. En el caso cuando estaba en la barca, entonces tuvo miedo porque tuvo un terror que podía fracasar porque el mar había embravecido y entonces la ola golpeaba muy fuerte. Entonces ellos no sabían qué hacer, porque justamente esos son los síntomas de la ansiedad, que uno no sabe qué hacer, se encuentra entre la espada y la pared. Entonces él lo que hizo fue gritar a Jesús: Señor, ¿por qué duermes? ¿No te das cuenta en el problema que tenemos? Y ahí fue que Jesús le dijo: hombres de poca fe. Entonces, al decirle hombres de poca fe, poca confianza, o sea, no tenían cómo afrontar la situación. Entonces ahí fue que dijo Pedro, dijo: Señor, aumentanos la fe. Claro, me imagino en ese episodio de que Dios solo se levanta. Es como que, ¿por qué? No, déjenme dormir. Claro. Es como que él muy tranquilo nos enseña de que todo va a estar bien alrededor. No hay que preocuparnos, no hay que tener este nerviosismo o esta, ¿cómo se dice esto? Aparte de la ansiedad, angustia. Entonces no hay que estar angustiados de nada, porque Dios siempre va a estar ahí, va a calmarnos. Y sobre la fe, pues, tengo una pregunta. ¿Cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo poder aumentar mi fe? O sea, yo sé que tal vez orando, porque personalmente he estado pasando por muchas dificultades y situaciones, y mi historia es muy larga, pero gracias a Dios me ha mantenido firme y yo quiero serle fiel porque lo decidí.
decidir ya no estar en la misma situación, decidir ya no estar en ese ámbito social que estaba. Fue mi decisión. Ahora tengo muchas preguntas y de una de ellas es ¿cómo aumentar mi fe? Yo antes, cuando estaba con mis padres, gracias a Dios mis padres han estado con muchas bendiciones y ya saben, familias pastorales siempre tienen las bendiciones y Dios siempre abre las puertas por donde sea. Pero yo hablo cuando ya uno ya es independiente. Entonces ahí es cuando ya viene la prueba. Y indíqueme, por favor, cómo aumentar la fe. Sí, la palabra de Dios reza diciendo que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Es decir, mientras uno más oye, medita, escudriña, entonces uno puede obtener la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, el oír la palabra de Dios, meditarla y escucharla, nos hace acercar más a Dios. Y si nosotros estamos cerca de Dios, no olvidarnos que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, al nosotros sentir la presencia de Dios, que Dios está con nosotros, el texto también dice, el apóstol dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí habla de situaciones. Claro. Ahí habla de angustia, habla de desesperación, ángeles, potestades, el futuro, lo alto, lo profundo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Amén. Entonces el amor de Dios hacia Dios, o el temor de Dios, el estar Dios en nosotros, con nosotros, no se olvide que la palabra de Dios también nos dicta, que dice Jesús, yo he vencido el mundo, vosotros también lo venceréis. Entonces nosotros tenemos la fe que vence al mundo por medio de la palabra. Claro. ¿Y por qué por medio de la palabra? Porque tanto poder tiene la palabra de Dios, que el apóstol Pedro dice que a veces ignoramos, nos olvidamos, que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Por la palabra subsiste y por la palabra están reservados los cielos y la tierra. Entonces, para nosotros poder aumentar nuestra fe, es necesario que nosotros oigamos, atendamos, meditemos, como dice el Salmo 1. Dice, el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, nos vamos a sentir seguros, claro, aunque vengan dificultades. Como dijo también David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré de mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Amén, mi pastor, qué sabio. Pedrito, ¿algo que acotar? Entonces, mi pastor, para seguir avanzando, porque a pesar de todo siempre van a haber dificultades, van a haber angustia, preocupaciones, y como tocamos al principio, la ansiedad. Pero para poder combatir todos estos ámbitos que hemos tocado, es enfocarse en escuchar más la palabra de Dios y meditarla y dejarse orientar por ella. Claro, hoy tenemos, si sabemos utilizar, en este caso la tecnología, el avance de la ciencia, que de alguna manera pues no todo es malo, tiene su área o su parte buena, que en este caso nos comunica, y que hoy en día tenemos la oportunidad de diferentes formas o diferentes programas, porque hay muchos medios de cómo hoy nos informamos. La palabra de Dios es predicada por todos lados, a cumplimiento de las Escrituras, porque dice, y será predicado este evangelio, esta noticia por todo el mundo. Entonces Dios también hace uso de la tecnología para poder llegar a las personas y presentarse Él como nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro ayudador, que Él es el pronto auxilio, Él es el socorro nuestro.
Entonces, ya que vivimos en un mundo lleno de aflicciones, no importa sea una persona justa, cristiana o no cristiana, de alguna manera todos padecemos por las adversidades de este mundo. Pero la esperanza o el bien que tenemos los que nos acercamos a Dios es que si sufrimos, la palabra de Dios dice, sufrimos con esperanza. Claro. Entonces, de algún momento todos podemos pasar por momentos difíciles como la ansiedad, porque esto es un proceso de la vida, donde somos personas, como dice la palabra, como el profeta Elías, dice que la pasión es igual que la nuestra, pero aunque tenga sus imperfecciones, como cualquier persona la tengamos, pero cuando nosotros llegamos a Dios, nos acercamos a Él con fe, con devoción, creemos en sus promesas, porque Dios tiene promesas para todos. Y si nosotros nos anclamos, nos abrazamos de sus promesas, eso nos puede ayudar para estos temas de ansiedad, estos momentos difíciles que cualquiera lo podamos padecer. Amén, pastor. Otra cosa, yo soy muy curioso sobre la fe. Cuéntenos, por favor, alguna anécdota de que ha pasado entre toda su vida, porque sabemos que en el transcurso de su vida ha de haber pasado por muchas dificultades. Entonces, cuéntenos alguna de esas historias que nos deje impactado y decir, wow, no me imaginé que usted haya pasado por esa situación y que Dios lo mantuvo fuerte y firme. Bueno, en la verdad son muchas. Pensando en los días, o los primeros días, el primer año de mi vida en el ministerio. En mi ministerio. Cuando uno empieza este ministerio en el pastorado, bueno, los primeros años son de prueba. Es decir, donde uno va a dar prueba de la fe o la decisión que uno ha tomado para servirle a Dios. Y entonces ahí llega el momento difícil, donde que en el tiempo que yo empecé este ministerio, fue en un lugar llamado Playa de Vince, una parroquia de Vince. Hoy le conocen más bien como Antonio Sotomayor. Fue un lugar misionero nacional, donde ahí no había pues muchos hermanos, muy pocos. Nos reuníamos en culto a veces 8, a veces 2, a veces no llegaba. Y entonces, a algunos momentos uno piensa que de pronto está en el lugar equivocado, en la hora también equivocada. Entonces uno dice, esto no es para mí. Entonces llega un momento de crisis, donde uno dice, bueno, en verdad, ya hasta aquí llego. Me acuerdo que fueron los primeros meses, creo que casi el año, donde, bueno, era algo que le digo pequeño, para ahora, para estas alturas podemos decir algo insignificante, pero para aquel entonces era tan importante para uno como era la vestimenta, donde yo se terminaba mis camisas que llevé y ya no daba más. En esos momentos no solamente era la camisa que se me rompía, sino que también estaba siendo de alguna manera amenazado por un líder religioso, y decía que no me reciban en los hogares donde yo visitaba. Y entonces, en ese momento de temor, de pronto que estaba en un lugar que no era mi pueblo, y al llegar al tema de la camisa que la estaba planchando y de pronto se me rompió, incluyendo con la amenaza que le decía que tenía, de que por ahí me iban a hacer algo, que me prohibían llegar a ciertos lugares. Y cuando se rompe la camisa que la estaba planchando, yo dije, hasta aquí llego, no más. Me encontré que ya no tenía el apoyo de la administración, peor de la familia, porque en ese entonces estuve allá y realmente casi mi familia no me apoyaba, no me visitaba, no porque no querían, sino porque sus posibilidades tampoco les permitían. Claro. Entonces, hasta que en ese momento vino una voz
en mi subconsciente, o podemos llamarle así, en mi subconsciente, porque una vez uno escucha una voz no audible Claro. físicamente, sino dentro del corazón de uno, Ajá. sigue adelante. Ahora se te rompió la camisa, no te olvides que a mí me rompieron las manos, los pies, la frente con las espinas, y yo le dije, Señor, perdóname. Y en ese día entendí que cuando muchas veces hay cosas que no nos salen bien o hay una amenaza, no es el término. A veces Dios permite que sucedan estas cosas para que aprendamos a confiar en Él, ¿no? Entonces, una de las tantas que realmente hemos podido ver la gloria de Dios, que en los momentos difíciles, cuando más pensamos que Dios está lejos, porque pensamos que nos olvidó la familia, o el mismo Dios se olvidó de nosotros, la palabra de Dios dice, es cuando Él está más cerca de nosotros, porque Él cuida de su creación, no importa quién sea cristiano o no sea cristiano, sea pecador o no sea pecador, toda persona Dios tiene cuidado. Nomás depende de que nosotros lo reconozcamos en la vida nuestra, lo busquemos y que echemos una miradita. Entonces el Señor a través de su palabra dice, mirad, alzaos vuestros ojos, alzaos y mirad. Y entonces si nosotros miramos a Él, dice que todos los que miramos a Él no seremos avergonzados. Amén. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Amén. Amén, mi pastor. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Bueno, muchachos, denle en tap, por favor. Tap, 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 tap y compartir. No sé en cuántos seguidores, por favor, alguien que me diga cuántas personas nos están viendo por ahí en producción. ¿No nos están viendo? A, pe- 15. Ve. a pesar Uf, de todo, Señor Jesús nos ha respaldado porque este proyecto lo hemos tenido ya hace muchos meses y recién estamos empezando. Es el primer episodio, amigos, así que por favor, gracias por su colaboración, gracias por compartir y bueno, espero que sigan disfrutando este gran episodio. Vamos a seguir con las preguntas. La tercera pregunta, por favor, Pedrito. abarcando este punto, antes de pasar a la tercera pregunta, a medida de todo su tiempo, mi pastor, que lleva en el ministerio, usted ha vivido por la fe y usted siempre predica lo que el Señor le enseña, lo que el Señor muestra, y a base de enseñar la palabra se sigue predicando este evangelio y seguimos llegando a más personas, seguimos llegando a más almas para que dejen este tipo de vida y pasen de la ansiedad a la paz. Porque esto es un punto inverso, porque ahorita estamos con ansiedad, con angustia, con preocupación, pero si quieres paz, ven a Jesús y Él te la dará. Y usted, a medida de su trayectoria que viene pastoreando, cuéntenos cómo ha sido su experiencia en las congregaciones, cómo ha visto la gracia del Señor. Bueno, sí, quiero enfatizar algo. Cuando hablamos de la ansiedad, no es lo mismo que el estrés. El estrés es algo más temporal, o sea, es más, podemos decir, recuperable, hablando del tiempo. Cuando hablamos de la ansiedad y cuando es algo más profundo, Entonces, no son cosas que de pronto de la noche a la mañana se aprende. Cuando hablamos de este padecimiento de angustia, es cuando son cosas que se van acumulando en la vida nuestra, se van acumulando y uno aprende muchas veces con el tiempo. Entonces, en las congregaciones que he estado, ya en la que estoy es la 9ª, en verdad el tiempo me ha enseñado mucho, donde uno puede decir ahora que uno está madurando. A veces uno le parece que entendió cuando inició y conoce un poco algo de las escrituras, de algo que oyó y le parece que ya lo entiende todo, pero no es así. La trayectoria
la experiencia es algo muy, muy valioso. Entonces, en todas las congregaciones que uno ha llegado, pues la verdad es que Dios me ha enseñado, cada lugar es una escuelita, y Dios me ha hecho ver su gloria. Entonces, cuando uno aprende a confiar en Dios, porque de todas las 9 congregaciones he tenido una experiencia distinta a la otra, pero puedo decir ahora que no importa la dificultad, la adversidad, de pronto no es lo que nosotros esperábamos, en cierto lugar donde uno pensaba que podía obtener o recibir, o que le iban a dar un lugar para uno poder desarrollar, y uno tiene otra expectativa. Entonces he aprendido que el hacer la voluntad de Dios, aunque las expectativas de uno no sean las que uno espera, pero el hacer la voluntad de Dios es lo que a nosotros nos hace permanecer, como dice el texto. Dice, el mundo y sus deseos pasan, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como pastor en las congregaciones, he aprendido en que uno debe de hacer la voluntad de Dios y no dejarse llevar por la expectativa propia. Entonces, mi hermano Pedro, es lo que le puedo decir, que confiar en Dios en los momentos difíciles, que cuando parece que ya no es donde Dios más muestra su gloria. Así podemos mirar las Escrituras cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces, Dios tenía un propósito con su pueblo. El pueblo de Israel necesitaba de un Salvador, estaba en sufrimiento, tuvo 400 años de sufrimiento, podemos decir en angustia, en desesperación. Es decir, hay personas que pueden tener mucho tiempo con un problema, una necesidad en su vida, en su alma, en este caso como puede ser la ansiedad. Entonces ellos esperaban una salvación, y se dio el tiempo en el cual Dios mandó a su siervo Moisés y lo sacó de Egipto. Pero al sacarlo de Egipto, el Señor lo lleva a un lugar, o por un lugar, un camino, que el pueblo se iba a encontrar con unas dificultades. Es decir, nosotros en la vida nuestra nos vamos a encontrar con dificultades, y a veces son los propósitos de Dios, que para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Entonces Israel se encontró en su primera dificultad, donde no había camino por donde continuar huyendo de Egipto, porque se encontró con un obstáculo que fue un mar, donde no había cómo pasar a la vista de ellos. Entonces la primera instancia fue del pueblo de Israel, era de volver, de darse por vencido, de seguir en la esclavitud a la merced de Faraón. Y entonces reclamaron a Moisés. Moisés, que casi no había sepulcro, ¿por qué nos sacaste? En este caso es como que Dios había fallado. Pero Dios nunca falla. Dios es perfecto. Lo que quería Dios en el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel aprenda a confiar en Dios y vivir para Dios. Porque Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de los israelitas. Entonces a veces hay momentos difíciles que nosotros batallamos consigo mismo, y muchas veces en silencio. A veces sentimos que somos unos fracasados, a veces creemos que no somos más de lo que somos, y creemos que de pronto ya de alguna manera podemos retroceder y decir, ya no más. Hay gente que en la vida he escuchado que se han suicidado pensando que ya no hay alternativa, que ya no hay solución. Pero en ese momento, pues, de lo que no había solución, el Señor habló a Moisés, diciéndole, toca con tu vara en las aguas, porque realmente el que dirigía a Israel a las tierras prometidas era Dios. Nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios. Las promesas se hicieron para los que creen, es decir, nosotros tenemos que creerle a Dios. Nadie de nosotros venimos a este mundo por un accidente. No. Todos nosotros, si vivimos
vivimos es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces Dios le mostró a Israel su gloria. ¿En qué momento? Justamente en los momentos más difíciles, donde ellos ya no pensaban que tenían salida, pero realmente ahí van las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús nos presenta como la solución. Cuando tengamos momentos difíciles, en cualquiera de nuestra área, de nuestras responsabilidades, en algunos objetivos que tendríamos y de pronto creemos que no vamos a alcanzar, no nos olvidemos que la última palabra la tiene Dios. Amén. Amén, amén. Así es. Así es, mis amigos que nos escuchan. Así que deje decirle que aquí el único que nos puede librar, nos puede liberar de toda aflicción, de toda angustia, se llama Jesús. Pasamos a la tercera pregunta con mi hermano Stalin y seguimos transmitiendo. Claro. Aparte, para acotar algo más, es también lo que se estaba mencionando, pues para recibir todo, la bendición de Dios ya depende de cada uno. Si tú decides de hacerlo, pues bienvenido sea. Dios solo te toca un poquito la puerta, pero si tú decides abrirla, créeme que será la mejor decisión que hayas tenido. Pero si la mantienes cerrada, créeme que vas a seguir en el mismo círculo, vas a seguir pensándolo y traspensando. Entonces, preferible abrirle la puerta a Jesús que estar en la misma situación. Bueno, pues la tercera pregunta dice, ¿cómo podemos entender la ansiedad desde una perspectiva espiritual madura, derribando el mito de que sentirse ansioso es un pecado o una debilidad en nuestra relación con Dios, pastor? Sí, de pronto se puede pensar, o algunos llegan a pensar, que cuando estamos pasando momentos difíciles es porque hemos pecado. Uh-huh. Pero si miramos las Escrituras, Jesús también se sintió en angustia. Claro. Cuando él, antes de ser sacrificado, él sube a un lugar que llama Getsemaní. Entonces él dice que, cuentan los discípulos que lo vieron orando, y dice que él estaba en angustia. Lo vieron que su sudor caía como grandes gotas de sangre, y estaba en angustia, y él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Entonces, cuando uno deposita toda su confianza en Dios, aunque vengan muchos males, es decir, tenemos que entender que la vida que decimos que es nuestra, no es nuestra, no es nuestra. Es de Dios, y si Dios permite que sucedan males en nosotros, porque Él es soberano, es decir, no pensemos que hemos pecado, sino que Dios ha permitido que pasemos momentos difíciles para mostrar su gloria, o sea que muchas veces son propósitos de Dios, no especialmente tiene que ser un pecado. Vemos el caso del joven José, llamado el soñador. Él pasó momentos difíciles, aborrecido por sus hermanos, fue repudiado, fue vendido como esclavo. Tuvo un momento bonito donde él prosperó en la casa del hombre que le compró, y entonces lo puso como el mayordomo, le dio las llaves del palacio de aquel hombre de aquel entonces. Pero llegó un momento de dificultad donde fue acusado falsamente y llegó a la cárcel. Entonces la Biblia dice que cuando José fue tentado por aquella mujer del amo, entonces dice la Biblia que José no pecó. Entonces, aunque no pecó, pero sufrió situaciones difíciles, como ir a la cárcel. También encontramos el caso de Job. Job pasó momentos difíciles. Y la Biblia también dice
que aunque en algún momento Job dijo a la mujer, ha hablado como mujer fatua, cuando le dijo maldice a tu Dios y muérete, porque el propósito de Satanás es de que el hombre renuncie a Dios por medio de las aflicciones, las necesidades o las adversidades. Pero la Biblia dice que Job no pecó. Entonces, de la pregunta que usted me hace, no siempre cuando se pasa de angustia, de ansiedad, no siempre es porque es pecado. Es verdad que a veces el pecado origina estos estados, estos malestares, estas adversidades, como la que estamos diciendo, la ansiedad, que es una angustia profunda, pero no siempre son por el mal. A veces sí, a veces no. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que si Dios permite que a nosotros nos sucedan males, entonces nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Por eso es que nosotros debemos vivir confiado en Dios, cualquiera que sea la adversidad. Si Dios ha permitido aquella adversidad, no importa la que sea, porque la Biblia dice así, en la Escritura, hablando Pablo a los romanos, dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque cuando Dios permite que nos suceda algo, es porque tiene un propósito. Entonces no podemos pensar que el estar en una angustia, en una ansiedad, siempre es por pecado. Y si en algún momento nosotros estamos pasando momentos difíciles y nuestra conciencia nos acusa que hemos hecho lo malo, entonces pues ahí cambia la situación. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que debemos superar, es decir, conciliar o reconciliarnos, mirar dónde hemos caído, como dice en Apocalipsis capítulo 2, miras dónde has caído, es decir, recordemos si hemos hecho lo malo. Si hemos hecho lo malo, entonces dice el ángel a una de las iglesias de Apocalipsis, le dice, acuérdate y mira dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, que cuando pasemos algo como esto de la adversidad, que es la ansiedad, y si nosotros somos conscientes que hemos cometido un pecado, hemos hecho lo malo, pues entonces tendremos que arrepentirnos. Entonces ahí podemos utilizar la parte de lo que es la fe, la creencia, ¿no? En el caso de un cristiano. Y en el caso de alguna persona inconversa que no sea evangélico, llamemos así, entonces de pronto no sabe qué hacer, entonces a veces es el momento de la dificultad para podernos acercarnos a Dios. Entonces hay un llamado de parte de Jesús que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. A veces hay momentos difíciles que vienen a nuestras vidas y a veces son propósitos de Dios para que nosotros de alguna manera lleguemos a Él. Entonces alguna vez llegó una persona enferma y entonces lo trajeron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué este hombre está en esa condición? Está mal. Entonces le preguntaron a Jesús si era por causa del pecado de los padres. Entonces Jesús le dijo, no, esto está así o sucedido, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, decirle a los amigos, al joven, al anciano que está pasando momentos difíciles, entonces, como dijo Jonás, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Entonces yo creo que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos un propósito. Dios tiene un propósito porque Él nos ama a todos y Él tiene un propósito con todo el mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al conocimiento y el arrepentimiento. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi hermano, en la pregunta, pues. ¿Podría ser también como una consecuencia? Sí, pueden ser consecuencias, sí, podemos, por eso le decía que hay cosas que se derivan de lo negativo y otras cosas que son propósitos de Dios. Es decir, podemos entender la soberanía absoluta de Dios, donde Job le dijo a la esposa, ¿acaso solamente de Dios recibiremos el bien? Le hizo entender que también de Él podemos recibir el mal. Es decir, que Dios es soberano. Porque a veces hay situaciones que vienen consecuencias que son de parte de Dios, que el Señor mismo fue que lo estableció.
No podemos atribuirle a otras personas. Ahora, que nuestros actos nos llevan a aquellas consecuencias en desobediencia, entonces la alternativa, como dije, es de que debemos corregir. Pero, como digo, todo lo que sea negativo en nuestras adversidades tiene solución, que es nuestro Señor. Hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es decir, que aún que sean consecuencias por nuestro mal proceder, por nuestra desobediencia, en este caso hay solución. Este es el consejo que le damos a todo amigo que de pronto, o hermano, que se encuentre en una situación difícil como es la ansiedad, está atravesando este mal momento. Es decir, nunca se sienta que se acabó, que se terminó todo. Eso le pasó a Elías. Elías pensó que ya no había salida y pidió la muerte y dijo, mejor quítame la vida. Pero ahí en esa cueva, en ese lugar que estaba solo y que parecía que ya no había más a dónde ir, hubo una respuesta de Dios. Entonces, aunque él estaba en una actitud negativa, quítame mejor la vida, pero él se dirigió a Dios. Es decir, en algún momento que alguna persona pase en momentos de angustia, de ansiedad, dígaselo a Dios, dígaselo, diríjase a Él, sea como sea, pero diríjase a Él. Que todo aquel que llega a Él no será avergonzado. No. ¿Por qué? Porque Dios es Dios soberano y Él ama al pecador. Por muy mal que usted o yo y que estemos pasando un momento, no se olvide que Dios lo que detesta es el pecado, no al pecador. Porque por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos, sin escucharte, habla un siervo de Dios y para ponerlo en práctica. Incluso yo te lo puedo decir como persona. He pasado por esa situación de ansiedad y gracias a Dios sigo en pie, sigo bien, me siento gozoso porque he tomado la decisión, una buena decisión de seguir a Dios sobre todas las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás no es por mi vida, no tengo es por gusto angustiarse. Así, por favor, Pedrito, la siguiente pregunta. A pesar de todo lo que menciona mi pastor, aprendemos cómo orientarnos, porque esto es una orientación. En vez cuando el camino se pone más turbio, más tenso, ahí es a donde el Señor nos prueba, ahí es donde el Señor prueba nuestra verdadera fe, si le somos fiel o solo estamos a media. Pero para el verdadero creyente en la fe, no importa cómo se torne el camino, no importa cómo se ponga el día, Hola. Porque a pesar de todo, el Señor siempre nos va a respaldar, diga mi pastor. Amén. Cuando nos humillamos y nos arrepentimos de corazón, el Señor siempre va a mostrar su misericordia, diga. Así es. Sí, es importante que nosotros nos debamos a Dios, porque muchas veces la persona no procura reconocerlo a Dios en su vida. La palabra de Dios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando nosotros llegamos a un momento de reconocerlo, que es en este caso llegamos al sentimiento de arrepentimiento. Arrepentimiento significa dolor, pesar, de haber hecho o no haber hecho lo que correspondía. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de arrepentirnos, tener dolor, hacemos conciencia de nuestros hechos, en este caso cuando hemos hecho lo indebido, o somos causantes de aquello. Entonces David dijo en su expresión, dijo en el Salmo 51, dijo David, al corazón contrito y al espíritu quebrantado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces cuando uno se debe a Dios, entonces Dios es fiel, aunque nosotros seamos injustos. La palabra de Dios dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel con nosotros. Decirle a los amigos, los hermanos, a todos, que cuando nosotros pensamos que Dios está lejos de nosotros, porque a veces en la ansiedad eso se llega a pensar, que no me quieren, que
Dios, se puede hasta cuestionar a Dios, que Dios es malo, que yo no sirvo para esto, para aquello. Entonces Pablo dice, aunque nosotros nos parezcamos que Dios está lejos y Dios nos escucha, es cuando Dios más cerca está de nosotros, como la mujer cananea. Tenía una aflicción, una angustia por la enfermedad de su hija. Y entonces en algún momento se sintió que Jesús no le consideraba su dolor. Y entonces le pidió que lo ayudara. La mujer le dijo a Jesús, ayúdame. Pero Jesús le respondió y le dijo, he sido enviado a la casa de Israel. No es digno que el pan se lo eche a los perrillos. Pero aquella mujer dijo, más que sea, ame como uno de aquellos perrillos que comen de la migaja que caen de la mesa. Entonces Jesús miró la fe de esta mujer. Por eso es importante escuchar a Jesús. Ella escuchó a Jesús, ella lo miró a Jesús como su única esperanza. Entonces, decirle a todas las personas que nos oyen por este programa que Jesús es la esperanza. Que en los momentos más difíciles, en los días más oscuros de nuestras vidas, nunca perdamos la esperanza. Porque la palabra de Dios reza que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Es decir, imagínense el caso extremo. Y ahí encontramos que Jesús resucitó a un hombre que tenía 4 días. Es decir, por muy difícil que sea la situación que estés viviendo, de pronto este hombre ya tenía 4 días y una de sus hermanas dijo, Señor, ya hiede, ya está en estado de putrefacción, ya es imposible. Jesús le dijo, para que el que cree, todo le es posible. Así que, amigos y mis hermanos, hay que creer. El que le cree, como dice mi pastor, todo le será posible, porque mientras más tú le crees, el Señor ve tu fidelidad, el Señor ve tu honestidad, pero siempre y cuando reconócelo. No lo hagas a un lado, no mires que Dios no está contigo. Ve las posibilidades, las expectativas, porque si estás pasando una prueba, estás pasando alguna aflicción, es ahí a donde Dios prueba si tú le eres fiel o tú te humillas a Él o tú te humillas a Él. Atención de lo que dijo nuestro siervo, nuestro pastor. Pedrito. Gracias mi pastor, porque ha hecho un tiempito en su agenda, sabemos que su tiempo es ocupado, queremos darle las gracias por aceptarnos la invitación y hemos querido captar la audiencia para seguir avanzando, porque queremos cautivar a muchos jóvenes, porque como dijimos, el mal de la humanidad es que ahorita estamos conectados a nivel nacional, mundial, porque las redes son las que cautivan a la juventud. Y queremos llegar a ellos y esperemos que la gracia del Señor, la palabra que usted difunde, que el Señor sea obrando ahí, porque el que le escucha y le presta atención es el que lo orienta, porque dice la palabra del Señor, todo comienza por el oír, porque el que no oye es como el que no ve, no llega a ningún lado. Y el que oye y se deja orientar por esa palabra es el que puede llegar a la gracia del Señor. Y nosotros queremos agradecerle a mi pastor. Gracias por su tiempo, que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo siga usando en su ministerio. Y que siempre el Señor sea respaldándole y dándole muchas victorias. Porque Él es el único en quien confiamos. Y a las personas que estuvieron conectadas, los hermanos, amigos, déjeme decirle que hemos hecho un tiempo para transmitir un mensaje de paz, de amor, de orientación principalmente, porque Cristo nos ama a todos sin excepción de nadie, seas blanco, negro, cholito, el Señor te ama, Él quiere salvarte también, Él quiere guiarte, Él quiere ayudarte en lo que tú estés pasando, en la angustia, en la aflicción. Ahí se presenta Jesús como nuestro mediador, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio, porque el que se deja guiar de Dios toma la mejor decisión. Y esto ha sido nuestro primer episodio de Reino Nada. Queremos seguir avanzando, transmitiendo esa buena energía, esa buena vibra. Déjese guiar de Dios, orientar, y junto con nuestro hermano Stalin seguir avanzando
en lo profundizar este tema y seguir captando audiencia. Él tiene palabra también para la audiencia y así también da su respecto saludo. Y antes de todo vamos a pasar a mi pastor para que se despide de la audiencia y les dé una palabra de aliento. Amén, amén, mi hermano Pedro y hermano Stalin, gracias por Amén, pastor. estar en verdad con ustedes. Gracias por la invitación. Amén, Y pastor. esperando que lo que he mencionado pues realmente pues llegue y realmente esperemos que vuelva esta palabra, como dice la palabra de Dios, que no volverá vacía. Entonces, Dios les bendiga tanto a los que nos están viendo por este medio y también gracias, mi hermano. Dios les Amén, bendiga. mi pastor. Incluso me ha ayudado bastante a mí con mi situación. Yo literalmente he pasado por una situación de ansiedad y bueno, Dios ha sido el sustento de todo. Dice la palabra de Dios, buscad el reino y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Así que, hermano, amigo, te invito a que te postres delante de su presencia, que será una buena decisión, como te dije. Y nada, estamos muy agradecidos por este primer episodio, gracias a Dios. Vamos a tener más episodios, más invitados. Así que estate atento que cada lunes, si Dios lo permite, vamos a estar aquí en live. Y esto va a quedar grabado, así que si te lo perdiste, no importa, nosotros vamos a seguir posteándolo. Esto también queda grabado en YouTube, búscanos como Reino Nada. Y nada, pues, Dios los bendiga, Dios los guarde, gracias por la sintonía, un abrazo enorme. Si me ven por ahí, por favor, salúdenme, y si lo ven a Pedrito, también salúdenme, y si lo ven a mi pastor también, por favor, que estamos aquí muy emocionados y contentos por su sintonía. Así Porque lo principal es compartir con ustedes de lo poco que el Señor nos da, porque esto para el Señor es poco. Y el Señor quiere darte también a ti mucho y el Señor quiere hacer grandes obras y por eso nos has puesto el sentir de compartir lo que el Señor hace con nosotros, también con ustedes. Por eso hemos pensado en este programa, Reino o Nada. Y por eso nos despedimos y esto será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, 8 de la noche, y nos despedimos. Y esto es Reino o Nada.